Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de poder venir, alabarle y glorificarle, adorarle y sobre todas las cosas ser alimentados por la palabra. Amén. Dios dejó su palabra con un propósito y el propósito es que comamos de ella. Es alimento, alimento que nos va a nutrir nuestro cuerpo espiritual. Y por eso, mire, muchos en las iglesias están desnutridos espiritualmente. Cualquier cosita que les pasa ya, sentimientos encontrados y ya se van de la iglesia. En veces son por cosas pequeñitas, hermanos, que realmente no vale la pena perder tanto por tan poquito. Entonces, es mejor enfrentar. Hay veces que sí, dependiendo en la condición que te encuentras, tú miras esa cosita como un problema grande, pero es porque te encuentras así, es una actitud que tú traes, que es una actitud negativa y que todo lo miras negativo y que todo lo haces grande cuando no es nada. En Dios, hermanos, tenemos la victoria. Cristo está con nosotros, dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hablando de este tiempo, ¿verdad? Y sabemos que Él va a estar con nosotros por la eternidad y nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Él va a estar con nosotros aquí en la tierra hasta el fin del mundo, pero nosotros vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es la diferencia. Entonces, Dios, hermanos, quiere que realmente abramos nuestro corazón a su palabra, que no rechacemos el mensaje de Dios, que abracemos su palabra, que tomemos su palabra y la metamos en nuestra vida. Esa semilla que Dios nos da, que tiene que ver con su palabra, que la sembremos en nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere es que esa semilla germine y dé fruto al 100%. Y que ese fruto nos sirva como alimento. Y que seamos nutridos, fortalecidos. Hermanos, necesitamos, hermanos, que estemos fuertes delante de Dios. Dios ocupa un ejército bien fortalecido, fuerte. De nada nos sirve tener un grande ejército y que todos los soldados estén desnutridos, débiles allí. De nada sirve. En cualquier corrida en el desierto van a quedar muertos ahí. Y no se trata de eso, se trata de estar fortalecidos, fuertes para poder cruzar cualquier valle, hermanos. Cualquier valle de muerte. Estar listos para enfrentar lo que venga a nuestra vida y que sabemos que las cosas que vienen son peores todavía. Que lo que hemos visto no es nada de lo que viene, no se compara con nada de lo que va a venir todavía y que va a venir con más intensidad cada vez, porque la palabra de Dios se va a cumplir, porque ¿sabe qué? Cristo está a la puerta, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por ti, Cristo viene por cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el sello del Espíritu en nuestra vida. Él viene por nosotros. Y Dios dice que este año es el año de la visitación. Dios va a visitar tu vida. Y tenemos, hermanos, el ejemplo bien claro con el que comencé. El ejemplo de Abraham mismo. Abraham, hermanos, escogido para hacer una nación de él. Una nación que saliera de manos de su mismo cuerpo. Dios habla diciendo como un tronco que va a empezar a echar raíces, lo va a cimentar el Señor y de ahí va a haber ramas, va a haber frutos y se va a multiplicar, porque eso era el propósito. Escoge, hermanos, a Abraham para ser una nación santa, porque Dios tenía un propósito divino. Y aquí podemos entender que Dios vino a visitar. Ya para entonces Dios le había dicho a Abraham que tenía que salir de su familia y su parentela, de su casa y su parentela, salir de su familia, olvidarse de ellos. Es algo difícil. Es algo difícil decirle al padre, a la madre, sabes que yo me voy de ti, cuando en aquel entonces estaban acostumbrados a vivir juntos. Ahorita ya el hijo se casa y se va para otro lugar, a otro estado, a otro país, se pierden, no hay una comunicación. Hay hijos, yo he oído a mamás que dicen, pues mi hijo se fue para tal, pero yo nunca he sabido ya de él. Se separan, en estos tiempos es tan común, pero en aquellos tiempos, hermanos, las familias permanecían juntos, los linajes permanecían juntos. Entonces fue difícil para Abraham decirle, hey, sal de ahí,
Hay un grande propósito. Y sobre todas las cosas, escuchar solo una voz audible, diciéndole: yo soy Dios, yo soy tu Dios, yo soy Jehová, yo soy el que soy. Imagínate una voz audible nada más. No mirarlo cuando él estaba acostumbrado a adorar dioses que estaban en una estatua, que consideraban a ese Dios como en una estatua, que consideraban, hermanos, una imagen para adorar como Dios. Y de repente le habla una voz audible donde le dice: yo soy Jehová, el Dios creador. Imagínate. Y que cuando va y le dice a su familia: estoy escuchando una voz, le dice: tú te estás quedando loco. ¿Cómo vas a adorar a un Dios que no se mira? A un Dios invisible. Entonces fue difícil, pero Dios lo sacó de allí. Dios lo sacó de allí. Y Dios, hermanos, cuando ya se encaminó, escúchame bien, cuando ya se encaminó Abraham sobre ese propósito, ya se había multiplicado, ya se había separado su sobrino. Acuérdate, su sobrino Lot se había ido con él, pero ya se habían separado. Y entonces se encontraba allí, en ese momento, se dice que en ese momento de esta visita de Dios para Abraham, hermanos, estaba pasando en el momento de la circuncisión. Estaba recuperándose de la circuncisión cuando Dios le visita. Y dice, hermanos, que esta fue una visita divina de Dios para Abraham. ¿Y para qué? Para darle ese seguimiento del pacto. Quería recordarle nuevamente lo que ya le había dicho. ¿Por qué? Porque, hermanos, a Dios le interesa su propósito. A Dios le interesa su propósito, y constantemente, hermanos, Él va a estar cuidando del propósito, porque es un propósito divino. Dios va a cuidar de tu vida, porque tú eres parte de un propósito divino. Dios va a estar contigo constantemente, y si se te olvida, Dios te va a visitar y te va a recordar. Te va a recordar las primeras palabras que te dio cuando tuviste ese encuentro con Él. Escúchame bien, cuando le conociste, hubo palabras hermosas. Yo no sé, mi experiencia fue sobrenatural. Una experiencia sobrenatural que no se me olvida. Y cuando en veces se me quiere olvidar, Dios me trae a memoria y me hace recordar que mi encuentro con Él fue sobrenatural. Entonces ese es el Dios, el mismo Dios que visita a Abraham para recordarle y darle ese seguimiento de la promesa. Abraham se estaba recuperando, acuérdate de esa operación, de esa circuncisión. Y cuando vino a él una visita especial para Abraham. Génesis capítulo 18, leamos ahí, y dice Génesis capítulo 18, versículo 1 al 3, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Era, hermanos, en el principio con Dios. Escúcheme bien. Entonces, fue el encuentro, como él mira a esos varones, pero hay algo que los conecta, ¿verdad? Dice que corre y rápido lo identifica, porque le está hablando un lenguaje donde él, con respeto de un ser más alto que él. Esto es tremendo, porque solamente para reconocer, hermanos, a Cristo como Señor, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Tú no puedes decirle Señor al Señor Jesucristo si el Espíritu de Dios no está en tu vida. Entonces aquí me dice que había una conexión. Identifica, y él sabe que esa persona, ese varón que viene hacia él con esos 2 más, escucha bien, son seres que no son de ahí, sino seres divinos. Él reconoce, hermanos, a ese varón como alguien más alto que él mismo, y le dice: Señor, y dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él está reconociendo. Entonces aquí está la visita. ¿Y para qué era la visita? Era el anuncio de la confirmación del pacto que ya le había dado. Recordatorio.
Ya hasta allí había llegado Abraham, escúchame bien, lo había hecho muy bien. Y aquí viene entonces el segundo paso. Y el segundo paso es darle el seguimiento. Y el seguimiento nada más, hermanos, y nada más y nada menos era ese anuncio que le tenía que dar. Dice allí que él venía, hermanos, hacia Abraham para darle ese anuncio. Y lo primero, ese anuncio tenía que ver con su esposa. Génesis capítulo 18, versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. ¿Qué venían a decirle? Bueno, el Señor venía a explicarle el propósito de esa visita. El 10 dice: entonces dijo, de cierto, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Escúcheme bien, ahí estaba Sara escuchando. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a darle el seguimiento del pacto que había con Abraham. Volvió a confirmarle que el hijo de la promesa lo iba a tener con Sara, su mujer. Pero Abraham lo sabía, hermanos, porque el Señor ya se lo había dicho. Antes solo se lo estaba recordando en ese momento, porque acuérdate que era un pacto divino y Dios siempre va a tener todo bajo control. Entonces venía a recordarle el seguimiento. La visita divina para Abraham era un recordatorio sobre el pacto que ya Dios había hecho. Recordemos esto: la visita de Dios para tu vida puede ser igual. Dios ya te dio una promesa. Ya hiciste pacto con el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han comprometido ya con el Señor. Algunos ni les interesa, tal vez algunos ni saben de qué estamos hablando. Pero el que ya tiene este entendimiento, porque el Espíritu de Dios le está incomodando, va a entender lo que estoy diciendo. Un recordatorio del seguimiento del pacto. En muchos de ustedes va a continuar el pacto, va a continuar la promesa. Han llegado hasta aquí, dice el Señor, pero de aquí sigue algo mucho mejor. Lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Escúchame bien, para tu vida. Por eso Dios te va a visitar y te va a recordar, para que entiendas que tú eres una persona importante para Él. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el propósito divino. Cada uno de nosotros, no crea que estamos viviendo vidas diferentes, hermanos, en cuanto al propósito de Dios. Todos los propósitos, tanto como el de usted como el mío, tienen que ver con el propósito divino. No podemos separar el propósito, nuestros planes que tenemos en nuestra vida personal, no podemos separarlo del propósito divino de Dios. Porque déjame decirte que si tú separas tus planes, tus propósitos de Dios, del plan divino de Dios, escúchame, esos nunca se te van a llegar a hacer. Nunca lo vas a lograr. Porque si tú eres parte de un cuerpo que Dios ha escogido para que tú seas miembro de Él, escúchame bien, tú no puedes estar ajeno al propósito divino. Yo tengo que planear conforme al propósito. ¿Cómo está esto, pastor? Bueno, ¿usted sabe cuándo son los días de servicio? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque como que a veces se le olvida. ¿Y dónde está el hermano fulanito? El que brincaba y cantaba y estaba ahí, se sentaba ahí. Pues ya no viene. ¿Cómo? Se le olvidó que era día de servicio. ¿Y dónde está? No, pues yo lo miré el otro día, hermano, allá que andaba en la hora de servicio, lo miré en tal parte. ¿Y usted dónde andaba? Que lo miro también. Se les olvida, hermano. Se les olvida cuál es el tiempo de Dios. Sacan, hacen sus propios planes y se salen del propósito. Usted tiene que planear. No, el domingo no podemos porque el domingo es el día del servicio. Que sea el sábado o que sea después del servicio. Y le digo, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? No, pues que tuve que hacer cosas. ¿Pero por qué no lo hizo el sábado? No, pues que el sábado descanso, pastor. Y en el Señor,
¿Cuándo va a descansar? Nosotros tenemos que tener cuidado a las cosas divinas, hermano. Eso es lo que tenemos que, porque son las que van a permanecer para siempre. Si usted se concentra en sus cosas, dice la palabra de Dios, si tú te olvidas de mi día de reposo, si no te olvidas, dice así Isaías, no recuerdo bien exactamente, dice, si no te olvidas, si no retrajeres tu pie en el día de reposo, yo te haré volar como las águilas sobre las nubes. ¿Sabes qué significa eso? Místicamente te lo voy a decir. Si tú no retrajeres tu pie, quiere decir, si tú eres constante en el día de reposo. ¿Qué se hacía en el día de reposo? Era un día especialmente para Dios. Y sigue siéndolo para Dios. Y esto es una ley para los judíos. Pero eso tiene que ver con nosotros también. Escúchame bien. Entonces, fíjese bien, si no retrajeres tu pie, si eres constante, yo te haré volar como las águilas sobre las nubes. ¿Qué significa? El águila tiene características, hermanos, de ese animalito, esa ave, tiene características tremendas. Y que Dios, hermano, esas características que tiene nos las da como ejemplo de un cristiano. Dice que te haré volar como las águilas sobre las nubes. Él anda sobre arriba, las nubes se consideran los problemas. Entonces usted va a volar sobre los problemas. Hay problemas, pero usted va a volar sobre ellos, como el águila, mirando todo de arriba. Mira, jéjele, qué huele. Y allá los hermanitos batallando, pero son los que se fueron al remate el domingo. Se quedaron a ver el fútbol. Porque tienen planes personales, pero Dios no está allí. Y eso muchas veces no lo vas a ver al instante, lo vas a ver con el tiempo. No te salen bien las cosas. Quieres que Dios te cumpla una petición, no te la va a cumplir porque tú no has sido constante con Dios. Hay bendiciones que nos va a dar Dios a todos. Sí, pero hay bendiciones que las que tenemos que pelear, las tenemos que ganar. Y ahí es donde tenemos que invertir nuestro tiempo. Hermanos, tomar prioridades en nuestras vidas, en Dios. Usted no puede sacar a Dios de su vida si usted es parte del propósito. Por eso anda todo escaso ahí, no le salen bien las cosas. Esas peticiones no son contestadas. ¿Por qué? Porque usted ha sacado a Dios de sus planes. En este templo cae monedas del cielo, hermanos. Ahí está una, mire. Ahí está. Necesitaría bajar la cámara para que la mirara, porque le voy a decir, el pastor está diciendo que cae tesoro, como muchos dicen ahí. Ahí está. Entonces, para Abraham fue un recordatorio y un seguimiento de ese pacto. Para usted va a ser lo mismo. Dios le va a visitar este año. Algunos se van a identificar con esto. ¿Ok? Tenemos, hermanos, la otra visita que Dios dio y fue a Jacob. ¿Ok? Y también fue una visita de confirmación. Sabemos que Jacob, ¿quién era Jacob? El nieto de Abraham. El nieto de Abraham. Jacob, el nieto de Abraham. Escúchame bien. Pero él huyó de su hermano. ¿Por qué? Porque él recibió la bendición que le correspondía a su hermano, de su padre Isaac. Él engaña al padre y toma la bendición del padre. Y su hermano se enoja y lo quiere matar y él huye. Y Jacob huye y se encuentra solo, sin nada. Está ahí en el monte, ahí está donde no hay nada. Escúchame bien. ¿Y tú sabes qué significa cuando un hombre se encuentra solo? Bueno, aquí se encontraba solo humanamente, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él, Dios lo llevó hasta allí. Estaba cansado y agotado por ese día tan duro de andar corriendo, caminando, porque lo perseguía el hermano para matarle. Escúcheme bien, cansado, pero dice que llegó a ese lugar, a un lugar para descansar. Dice que entró en un sueño profundo y comenzó a soñar. Y su sueño era muy profundo.
Jacob tuvo un sueño, hermanos, donde Dios le habló. Génesis capítulo 28, versículo 12, dice, voy a leer desde el 11, y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, importante esta parte en el 12, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios le muestra, hermanos, a Jacob que él no estaba solo. Él se encontraba solo humanamente, pero Dios le muestra que él no estaba solo. Esta visita de Dios, hermanos, para Jacob era una visita muy importante, porque aquí algo iba a cambiar en el corazón de Jacob. Algo iba a cambiar, su mente iba a cambiar. Acuérdate que en ese momento está oyendo, su madre le dice que se vaya, su padre también ya le había dicho que se fuera a tomar mujer con los de su familia. Él iba oyendo, no se encontraba, estaba cerca ese lugar, estaba lejos, pero él iba oyendo. Ahí él ya iba cansado, él ya estaba, hermanos, agotado, pensando que, híjole, estoy solo aquí, ¿qué voy a hacer? Cuando él estaba acostumbrado a tener todo en su casa, porque era el niño bonito de mami. Jacob era el niño bonito de mami. ¿Aquí hay niños bonitos de mami? ¿Cuántos hay aquí? A ver. No, aquí todos tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. No, sí, hay niños mimados. Allá se están apuntando unos a otros por allá. No quiero decir quiénes son, pero escúchame bien. Pero hermano, aquí este muchachito, Jacob, este joven, tenía todo y de repente no tiene nada. ¿Y qué es nada? Nada. Así de fácil. Es el significado de nada, es nada. No tener nada, imagínense cuando no lo tenía todo. Entonces allí se encontraba, yo creo, hermanos, en ese momento no había árboles y no se hubiera ahorcado. Pero ahí Dios le iba a mostrar algo. La mente de Jacob tenía que cambiar, porque el propósito que estaba sobre Jacob era el mismo que había estado sobre su abuelo Abraham. Entonces era, hermanos, una confirmación más, donde iba a establecer Dios el pacto sobre la vida de Jacob. Hasta aquí Jacob no sabía de pactos, él no sabía, pero Dios se le estaba ya, hermanos, revelando. Dice allí, he aquí Jehová estaba, dice el 13 de Génesis 28, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te daré a ti y a tu descendencia. Wow. Tremendo. Ajá. Fíjese bien que hay una pelea bien dura ahorita, ¿verdad? Por las tierras en Israel. Ahí en Palestina se está peleando ahí. Los palestinos quieren las tierras que tiene Israel. Israel no se las quiere dar. Y hace tiempo, muchos años atrás, se hizo una especie de corte entre algunas naciones y se entrevistaron al líder de los palestinos, y se entrevistó también al líder de los judíos. Y le preguntaron al líder de los palestinos, ¿por qué dices tú que esas tierras son tuyas? ¿Qué tienes tú para comprobar que esas tierras son tuyas? Y él dijo, es que Mahoma nos las dio. ¿Sí sabe quién es Mahoma? Yo tampoco. El profeta de ellos. ¿Sí? Dice que él se los había dado, y ese es el documento que presentaban. Pero cuando le preguntaron a los judíos, ¿y usted qué documentos tiene para no? Dice, pues a nosotros las tierras nos las dio Dios. Tremendo, ¿verdad? Y aquí está, y dice que sacaron ese testamento, y aquí está donde dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti. Ajá.
Una prueba de que Dios les había dado la tierra. Y esas son las pruebas que presentaron. O sea que más tremendo, a ti se lo dio un profeta, pero a mí me lo dio Dios. ¿A ti quién te lo dio? ¿Quién te lo dio a ti? Entonces, ¿por qué tú no te sientes, hermanos, con esa seguridad de que lo que tienes Dios te lo ha dado? Dios te lo dio, y si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Ese gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿O no? ¿Quién te lo va a quitar? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Oh my God. Santo es el Señor. Escúchame bien. Y aquí está, hermanos, mostrándose Dios ante Jacob para que entienda que no está solo. Porque el propósito de Dios es importante, y cuando hay propósito, Dios lo va a cuidar. Dios lo va a cuidar. Aquí Dios le está mostrando, hermanos, a Jacob que él tiene una, hermanos, atención para él. Dice que cuando miró una escalera que empezaba en la tierra y terminaba en el cielo, o empezaba en el cielo y terminaba en la tierra. Entonces dice que bajaban ángeles y subían ángeles. ¿Sabe qué le está mostrando a Dios ahí a Jacob? Tú no estás solo, hijito. Mira toda la cantidad de ángeles que están trabajando alrededor tuyo. Inclusive hay un cambio de turno ahí. Unos ángeles terminan su turno y otros bajan a tomar el turno, porque no te vas a quedar solo. Y el Señor dice, tú no estás solo. Hay ángeles que suben y bajan, hermanos, alrededor tuyo para cuidarte, para que el propósito que Dios te ha dado a tu vida sea cumplido. Y que tiene que ver con el propósito divino. Entonces a mí no me conviene sacar a Dios de mi vida, hermano. Yo todo lo que hago tengo que hacerlo pensando en el propósito divino. Hace unos tiempos atrás se me había puesto en mi mente irme de este lugar. Ya estaba hablando con mi esposa. Nos vamos a ir para otro lugar. Hay trabajo y voy a trabajar, y tú no vas a tener que trabajar. Y eso es lo que quería ella. Había trabajado mucho. ¿Y dónde está? Trabajando. Ok. Entonces había trabajado mucho, y ¿sabe qué? Y yo dije, Señor, yo quería que mi esposa ya no trabajara. Quiero trabajar yo para mantener a mi esposa, porque eso es un deber de los hombres. Hello, mujeres, ¿dónde están las mujeres? El hombre tiene que traer papa para su casa. Es una responsabilidad del hombre traer alimento a su casa. Amén, así es. Somos responsables delante de Dios llevar nuestra casa bien. Alimento a casa. Somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia. Somos responsables de llevar alimento físico a nuestra familia y que todo esté bien. Somos responsables de tener un bonito ambiente en casa. Varones, aunque no digan amén, así es. Somos responsables. ¿Ok? Entonces, y todo estaba pintando bien. Y yo dije, wow, voy a trabajar, y con lo que me pague ya no necesitas trabajar. Pero el Señor habló a mi vida. ¿Tú a dónde vas, chiquito? Me dijo. ¿A dónde vas? ¿Tú te mandas solo? Una vez así me dijo mi padre, porque un día me enojé con mi padre y agarré mis cosas y me quería ir de casa. Y mi padre era muy serio. Ya paz descanse mi padre, partió hace 2 años. Y es muy serio, y él no crea que se metía mucho con nosotros. Pero ese día me enojé con mi padre, porque creí que me había llamado la atención injustamente. Y agarré mis cosas y ahí voy yo, muy machine, como dicen ahí. Me están grabando, pero la palabra es muy hombrecito, según yo. ¿Ok? Y se pone en la puerta mi padre y me dice, hey, chiquito. Y yo así, con la cara enojado. Dice, ¿tú crees, a dónde crees que vas? ¿Tú crees que te manda solo? No, dijo, usted se me va para arribita, porque y yo dije, pensé entre mí, tiene razón, es mi padre. Y me fui hacia arriba con mi trompita ahí parada, pero tuve que obedecer. Y así me dijo el Señor un día, ¿a dónde vas tú?
¿qué te manda solo? Y el Señor empezó a hablar a mi vida, hermanos. Y por medio de un siervo de Dios, escuchando una prédica en la radio, el Señor habló a mi vida. Y dije, wow, tú te vas a regresar y te vas a humillar, me dijo. Me voy a humillar. Sí, usted se va a regresar y va a ir a pedir perdón. Porque yo también estaba molesto. Y también por lo mismo, algo parecido, injustamente había pasado. ¿Y sabe qué? Dije, está bien, Señor, tienes razón. Para mí no es problema, porque yo te amo a ti. Y lo que tú me digas, creo que va a ser lo mejor para mí. Así que asunto arreglado. Fui y pedí perdón y aquí estoy, hermanos, ya sirviendo al Señor. Yo no sabía realmente el propósito, pero el propósito de Dios era ponerme en este lugar. Escúchame bien, que si yo me hubiera ido, tal vez hubiera estropeado el plan de Dios. Porque de lo que estoy hablando de hace 14 años atrás, 15 años atrás, de lo que sucedió. Y ahora entiendo por qué el Señor me detuvo en esta ciudad. Ahora entiendo que cuando en aquel entonces ni siquiera, hermanos, yo no era pastor. Yo solamente era un líder en una iglesia, servía, ayudaba, pero el Señor me detuvo. Porque a veces no entendemos, no podemos sacar a Dios de nuestra vida. Tenemos que tomar a Dios en cuenta. No se enoje, hermano. Tome las cosas con calma y escuche la voz de Dios. No actúe por sus sentimientos, por su carácter. No actúe dentro de la voluntad de Dios. Espere que Dios le apruebe. No saque a Dios de su vida. Aquí está entonces Dios mostrándole a Jacob que él no está solo. Le está mostrando a Jacob que Dios está con él y que tiene mucho movimiento a su alrededor. Así Dios me dice que muchos de ustedes no se dan cuenta, pero hay mucho movimiento de ángeles a su alrededor, porque no es su propósito, porque no es tu propósito, porque es el propósito divino de Dios sobre tu vida. Esto es así. Esto es así. Y si tú te quieres salir, Dios te va a estorbar. Te va a cerrar puertas. Escúchame bien, te lo digo por experiencia. Te va a cerrar puertas y te va a guiar por ese lugar donde tienes que ir. Porque muchos piensan que, mire, muchos piensan que el lugar no es importante. Sí, es importante el lugar. Tienes que estar bien seguro que si Dios te va a mover de esta ciudad, sea de voluntad de Dios. Porque si no vas a cometer el error de moverte a un lugar donde tus bendiciones van a ser cortadas. Aún cuando te mueves de iglesia, muchos dicen, bien fácil, total, me voy a otra iglesia y ya. No, es que puedes ir, a eso me decía una persona, es que, pastor, acá es la iglesia de Dios también, puedo alabar al Señor, es la iglesia de Dios, puedes alabar al Señor, pero no es el lugar que te pertenece. La bendición de Dios puede ser cortada por una mala decisión que tomes. Toma en cuenta a Dios, cuando Dios te lo confirma. Cuando Dios te lo dice, ni hablar, ni yo no me meto en eso, hermano, como pastor. Eso es de Dios y tú y tu vida personal, el propósito. Yo no me meto, pero cuando eso sucede, Dios me da paz a mí como pastor en el corazón. No crea que a mí no me duele que una persona se mueva de la iglesia, sí me duele. Pero yo no voy a estorbar al plan de Dios. Si es de parte de Dios, adelante, aunque me duela. Aunque me duela, yo no puedo ir contra la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, te lo voy a decir con toda seguridad. Y te lo voy a decir porque Dios nos hace, hermanos, nos hace saber. Dice la palabra que Él no va a hacer nada, sino antes se lo revela a sus siervos, los profetas. Él lo dice. Él nos revela, nos ilumina para que miremos la voluntad de Dios. Y muchas veces en sus propias vidas. Y hay veces que se lo vamos a tener que decir. Y cuando es voluntad de Dios, cuando es voluntad de Dios, todo está bien. Aquí tenemos, voy a poner este ejemplo rápido. Tenemos a la hermana Alatorre aquí, hermana Mari Alatorre. Y ella es una sierva de Dios. Nos ayuda bastante. Y ella, desde que se identificó con nosotros, nuestros espíritus se enlazaron, como dice la palabra. Hay una conexión. Y un día yo estaba mirando, porque ella viene desde Huasco, estamos hablando de 50 minutos, hermana. Una
1 hora desde Huasco. Fíjese bien. Y cuando ella estaba viviendo aquí y cuando me dio la noticia que se iban a vivir a Huasco, y yo sentí así como dije, Señor, se nos va a ir la sierva. Y cuando yo hablé con ella, dijo, no, pastor, yo voy a seguir aquí. Yo voy a seguir aquí. Y yo miro el esfuerzo que ella hace para estar con nosotros, hermanos. Hace un esfuerzo tremendo y Dios yo sé que la va a recompensar y yo sé que la ha recompensado y la va a seguir recompensando porque es un esfuerzo tremendo. Pero un día miré como cuando una persona trabaja mucho y está con gotas aquí de sudor. Y dijo, no, yo le voy a decir, hablé con mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que hablar con la hermana y decirle que mejor se vaya con sus hijos allá donde se están congregando, en Huasco. Sé que es una buena iglesia. Y dije, no, yo no tengo ese problema. Sí me duele mi corazón, pero tenemos que también ser comprensivos, ¿verdad? Lo haré en el espíritu, pero lo haré con el entendimiento también, con la cabeza. Entonces, yo dije, le voy a decir a la hermana, y le voy a decir hermana, y pero yo dentro de mí lloraba al Señor, le decía, Señor, ¿cómo es posible que se nos vaya nuestra hermana? Ahora lo puedo platicar porque ella ya lo sabe. Y yo estaba con eso, Señor, y estaba orando en la madrugada, y ese día me levanté hasta muy perturbado en la madrugada, y el Señor me puso a orar por la hermana, y yo empecé a orar, y dije, Señor, ¿cómo le voy a decir que se vaya? Y el Señor me dice, ¿sabes qué? Ella no se va a ir, ella va a seguir contigo. Dije, gloria a Dios, pero ahora ¿cómo se lo digo, Señor? Porque en veces, como pastores nos cuesta trabajo porque piensan que uno los quiere manipular. A veces yo me quedo callado de muchas cosas de ustedes porque yo tengo que, hermanos, tener el cuidado. Si usted no lo va a recibir, yo no se lo voy a decir. Yo no se lo voy a decir porque yo tengo la responsabilidad de que esa palabra sea recibida. Y si yo veo que no la va a recibir, yo no se lo digo. Y me he quedado callado con muchos de ustedes. Entonces ese día estamos aquí en el servicio, yo estaba sentado, ya ve que estaban más para acá las sillas, en la última silla de este lado, aquí así. Y yo estaba allí, la hermana estaba sentada allá, y yo estaba con eso, híjole, se lo tengo que decir. Ya estaba, casi ni estaba concentrado en estar pensando, se lo tengo que decir. Y de repente ella se para, y viene, y me palmea aquí. No se preocupe. El Señor me dice que voy a seguir con usted. Me quedé, hermano, sorprendido cómo Dios habla. Me quedé sorprendido. Dije, wow. Y me reí, ¿sí o no? Pero yo no le dije nada ese día. Como a los 2 días fue que le dije. ¿Te acuerdas por qué me reí, hermana? Y le dije, porque yo estaba batallando en la madrugada. Cuando el Señor me dice, se va a quedar contigo, se va a quedar con ustedes ahí. Y usted viene sin necesidad que yo le diga. Y usted viene y me lo dice porque está el espíritu conectado, hermanos. Conectado. Y no nomás se va a quedar aquí con nosotros. Pronto regresa a Benal. Ella pronto regresa a Benal. Amén. Dios se lo ha dicho y creemos que pronto regresa a Benal. Y gracias a Dios por la vida de la hermana y con muchos de ustedes que nos ayudan tanto aquí, hermanos. Que, ¿sabe qué? Han sacrificado trabajo, han sacrificado finanzas, han sacrificado sus cosas personales por estar en el servicio, por estar sirviendo en la obra del Señor. Eso Dios lo va a recompensar tremendamente, hermanos. Yo puedo mirar a muchos de ustedes cómo Dios los ha bendecido. Y no lo quiero decir por nombres, pero yo puedo mirar cómo Dios les ha abierto puertas de bendición. Sus finanzas, hermanos, han sido multiplicadas, pero se han desprendido de su corazón, se han desprendido de ustedes mismos para el Señor. Y yo no lo puedo pagar, pero Dios sí lo paga y lo paga muy bien. Dios no te va a dejar solo. Dios no la va a dejar solo, hermana. Usted siga adelante. Dios no te la va a dejar solo, hermana Elba. Usted siga adelante. Dios no lo va a dejar solo, porque es un propósito divino. Aquí tenemos la vida de Moisés misma, cómo Dios le visita para confirmarle ese ministerio por el cual Moisés había llegado a este mundo. Una visita. Dice que en Éxodo capítulo 3 versículo 9 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, otra vez ahí va, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, porque mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto ahora te enviaré a Faraón. Aquí está la visita. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí está, confirmando el ministerio, el llamado de Moisés, el ministerio. Esa visita fue para eso. Y que no tiene, si te das cuenta, no tenía nada, hermanos, diferente. Tenía que ver con el mismo propósito divino. ¿Qué era? Llevar a su pueblo a la tierra que ya le había prometido a quién, Abraham. Hermanos, es lo mismo. La vida de Moisés tenía que ver con ese grande propósito. Y Dios te va a visitar para, hermanos, recordarte que tu vida no está fuera del propósito divino de Dios. Por más que tú quieras hacer algo diferente, tienes planes, tal vez, un mejor trabajo, irte a un lugar diferente. Escúchame bien, tú tienes que hacer tus planes pensando en el propósito de Dios para que te vaya bien en la vida. No puedes cambiar nada de lo que ya está escrito. No puedes cambiar, solo hay que seguir las pautas que ya estableció Dios sobre nuestras vidas. Solamente hay que considerar el propósito divino, y que el propósito divino tiene que ver con un proyecto sobrenatural sobre tu vida. Entiéndelo, hermano. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, pero Dios te va a visitar para recordarte que esto es así. Quiero ir rápido porque ya la visita que Dios hace a los judíos. Una visita, hermanos, que esta visita tenía que ver con liberación. Liberarlos. Están en esclavitud. Están cautivos. Están en Babilonia. Consecuencia de haber violado la ley de Dios. Dios le dice, en Jeremías capítulo 27, versículo 22, le dice a Israel: a Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día que yo los visite. Dice Jehová, ahí está firmado por Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Okay, ahí les está diciendo, Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ya hay un tiempo determinado, 70 años. Escúchame bien, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aunque, escúcheme bien,
Dios los llevó allá. No están fuera del plan, están dentro del plan. Era necesario para que el pueblo de Israel entendiera, para que los judíos entendieran, para que entendieran, hermanos, lo que habían dejado ir cuando los tenían ellos en sus propias manos. Estaban en Jerusalén, podían adorar en el templo, esa libertad de hacerlo, pero ellos estaban consintiendo en adorar a otros dioses. Los mismos reyes estaban adorando a otros dioses, pero ahí Dios, hermano, les mandó el profeta y antes de que esto sucediera, les dijo que entraran a razón, pero no quisieron. Entonces vino la consecuencia de los 70 años de cautiverio, pero todo era un plan de Dios para enseñarles que no pueden hacer nada fuera de ese plan. A Dios hay que adorarle, porque en el propósito divino de Dios en tu vida está la adoración, está la alabanza, está la exaltación a nuestro Dios, que Él lo merece todo. No podemos sacar a Dios de nuestros propósitos, de nuestros planes. Dios tiene que estar en tu vida. Si estás en una tierra donde puedes adorar, donde tienes la libertad de exaltar al Señor, donde tienes el tiempo, escúchame bien, donde Dios te está dando las finanzas necesarias, no te muevas de ahí. Adora a Dios, exalta al Señor. Escúchame bien, es parte de ese plan. No hagas nada contra el Señor. No lo hagas. Pon en oración primero. Para nosotros nos fue de trabajo movernos de esta ciudad hermosa. Esta ciudad de rascacielos, de centros comerciales, bulevares amplios. Nos costó trabajo porque amamos este pueblo, hermanos. Lo amamos. Aquí Dios nos enseñó muchas cosas. Aprendimos a mirar la gloria de Dios en esta ciudad de Avenal. Dios nos contestó a mi esposa y a mí de una manera sobrenatural. Dios nos contestó peticiones sobrenaturalmente. Aquí, hermanos, pudimos establecer nuestras vidas en el Señor. Aquí pudimos, hermanos, recibir ese llamado de Dios y confirmación del llamado de Dios en nuestra vida para servirle. Amamos esta ciudad. Nos costó trabajo de irnos. Todavía el primer año sufrimos. Y todavía hay cosas que en nuestro corazón se duelen por no estar en esta ciudad. Pero Dios nos confirmó el movernos de esta ciudad. Y que tiene que ser para bien de la iglesia y de la iglesia que estamos, hermanos, abriendo en Hanford. Porque no está cerrada. La iglesia se va a abrir todavía. El templo se abrió, la iglesia está abierta, el templo se va a abrir. Y vamos a continuar. Porque así lo ha dicho Dios. Tuvimos que recibir una confirmación. Y yo estaba pidiéndole al Señor. Y nos cerró las puertas en esta ciudad para agarrar una casa. Nos cerró las puertas, escúchame bien. Pero cuando fuimos a Hanford, Dios nos abrió las puertas allá. Fue algo tremendo, pero no todavía, hermanos, tuvimos la decisión. Yo tuve que pedir confirmación y le quise hablar al apóstol para que me diera ese consejo. Cuando el apóstol, hermanos, a las 12, exactamente más o menos las 12 del día, trabajando mi hermano, y yo ahí estaba mi hermano Chuy conmigo. Me entró la llamada del apóstol cuando para mí era difícil comunicarme con él por los horarios y por la distancia y por el tiempo, etcétera, etcétera. El caso es que me entró la llamada porque yo temprano le estaba diciendo al Señor: voy a hablarle a tu siervo para que me dé el consejo. Y cuando me habla, el apóstol me está diciendo: Dios me ha mostrado algo sobre su vida y se lo tengo que decir. Dijo, y yo le estaba por hablarle para que me dé un consejo. Y cuando le empecé a decir que estamos pensando en movernos a Hanford, cállese la boca, me dijo. Bueno, así no me dijo, ¿eh? No me diga nada, me dijo. Le quería poner más salsa a los tacos, pero me dijo, no me diga nada, porque la palabra que yo le voy a dar, y que tiene que ver, hermano, con lo que Dios me mostró para su vida y para la iglesia, es que se tiene que mover a Hanford. ¡Wow! Dije yo. Y ya no me hablemos más, voy a ir para allá. Y dije, sí, por siempre me hablaba con 2 meses de anticipación, ok.
¿Cuál más mes va a venir? No, dijo, la siguiente semana estoy allá. Porque es importante lo que tenemos que hablar. Porque eso sí es Dios, hermano. No podemos sacar a Dios de nuestros planes, de nuestra vida. Todo tiene que ver con el Señor, con el propósito de Dios. Todo tiene que ver. No saques a Dios de tu vida. No lo saques. El más mínimo detalle, mételo allí. Pídele permiso. Pídele confirmación. Habla con Él, es tu Padre. Él te hizo, Él te dio vida. Hermanos, tiene derecho de guiarte porque Él quiere lo mejor para ti. Entiende lo que te estoy diciendo. No saques a Dios de tu vida. Aquí tenemos, hermanos, como Dios le está diciendo que la visita, lo que los voy a llevar, van a estar cautivos 70 años. Y el tiempo estaba determinado. Y exactamente a los 70 años Dios visita. Y empieza a mover, y no voy a entrar a la palabra para no hacer más tiempo. Empieza a mover el corazón primeramente, ese mensaje que le da a Daniel, para que Daniel descubriera el mensaje de los 70 años determinados que iba a tener cautivo al pueblo de los judíos en Babilonia. Y luego mueve el espíritu de Ciro cuando ya toma el reinado de Babilonia, siendo el rey ahora el Ciro. Hermano, empieza a mover ese espíritu y dice: Ciro es mi siervo. Ciro es mi siervo. Y dice que movió el espíritu para que él apoyara a los judíos y entonces regresaran a Jerusalén. Escúchame bien cómo es Dios. Entonces la visita que Dios da a su pueblo estando cautivo fue para liberación, para libertarlo de la cautividad, porque el tiempo se había cumplido. Dios me dice que este año Dios te va a visitar para liberarte del cautiverio, para romper cadenas, hermanos, que te han atado, para romper ataduras que el enemigo te ha puesto en tu vida, y aún ataduras, hermanos, del pasado. Escúchame, muchos de ustedes van a ser liberados del pasado, porque el pasado no los ha dejado avanzar hacia enfrente, porque no habrá nada que estorbe al propósito de Dios en tu vida. No habrá nada que te detenga, porque Dios está contigo y es un propósito divino sobre tu vida. Quiero ir rápido. Está David, hermanos. La visita que Dios da a David, un jovencito que Dios escoge, hermanos, para ser el rey de Israel. Imagínate tú, un jovencito, dice más o menos que 14 años, 13, 12, otros dicen 17, etcétera, etcétera. Pero era un joven, se cree que estaba en la pubertad todavía, era un adolescente más bien, estaba en la adolescencia. Escúchame bien, este jovencito fue visitado por el profeta. Esa visita de Dios para ungirlo como rey. Tremendo. Y todos conocemos la historia. Dice la palabra, 1 Samuel capítulo 16 versículo 10, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Acuérdate que aquí quiero parafrasear un poquito la historia. En el contexto, Dios, hermanos, ya destituye a Saúl como rey. Escúchame bien, y está llorando ahí Samuel porque Saúl había perdido ya el reino. Escúchame bien, y Dios le dice a Samuel: bástate ya de estar llorando. Agarra tu cuerno, llénalo de aceite, porque ya he provisto rey para Israel. Vete a la casa, allá a Belén, a la casa de Isaí, y ahí te voy a mostrar quién va a ser el rey que vas a ungir. Y ahí está, hermanos. Entonces llega a la casa de Isaí, y entonces empiezan a venir los hijos de Isaí delante del profeta, porque él tenía que ungir al que iba a ser rey. Y dice ahí el 10, vuelvo a leer el 10: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ya habían pasado ¿cuántos, hermanos? 7. Y dice la palabra, y no la voy a leer, dice que eran
Gloria a Dios. Qué poco aguanta, ¿verdad? No me aguantó. Pero bueno, ya le habían llevado 7 hermanos. Y dice ahí que eran hombres, hermanos, altos, fuertes, que tenían el aspecto de guerreros y que cualquier ser humano pudiera decir que eran los indicados. Pero Dios no estaba escogiendo a ellos. Dios estaba escogiendo al último, al jovencito, al delgadito, al que se miraba como desnutrido, pero no se daban cuenta, escúcheme bien, que era el más fuerte que todos. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque ese jovencito, hermanos, se llenaba de Dios, alabándole, glorificándole con su arpa, estando, hermanos, cuidando las manadas de ovejas de su padre. Allá le alababa, le adoraba a ese jovencito a Dios, exaltaba al Señor. Y entonces ese jovencito estaba más lleno de Dios. Ese jovencito estaba lleno del Espíritu de Dios. Y ese jovencito fue el que Dios escoge. Dice ahí, y Samuel tomó el cuerno del aceite, el 13 dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Escúcheme bien. La visita que Dios le hace a David fue para ungirlo como rey, para ungirlo sobre un oficio, un lugar especial. Y Dios me dice que este año Dios te va a visitar para ungirte, para ponerte en un lugar especial en su reino, en un lugar, un ministerio especial para la obra de Dios. Dios me dice que Dios te va a visitar para ello. No importa que te hayan rechazado, no importa que te hayan señalado, que te hayan subestimado, escúchame bien, que nadie da nada por ti. Dios te escogió para promoverte a un oficio divino en su reino. Y Dios te va a visitar para ungirte. Viene una unción a tu vida, una unción poderosa. Has llegado hasta aquí, sí, pero Dios te quiere llevar más allá. Escúchame bien, ya has llegado al límite donde Dios ya te quiere promover para otro lugar. Y cuando me refiero a otro lugar, me refiero a otro lugar en el reino, trabajando, un ministerio. Un lugar de confianza. Imagínate el lugar que Dios le estaba dando a David, el rey de Israel. Escúchame bien. Y no nomás eso, Dios le promete que el reino iba a ser establecido por siempre. Y de ahí viene el linaje de Cristo. Y ahí se cumple, hermano, la palabra donde Dios le dijo que iba a establecer un gobierno perpetuo sobre el linaje de David. Porque Cristo viene de ese linaje. Y el reino de Cristo es perpetuo, es eterno. Escúcheme bien, ya le estaba profetizando. Pero termino ya con esto, dame 5 minutos de terminar. La visita, hermanos, que Dios hace a David fue para ungirlo. Pero la visita que Dios le hace a Saúl, esta visita no es una visita placentera, no es una visita de bendición. Tristemente, esta visita para Saúl es una visita de pérdida, una visita divina para pérdida. Saúl, hermanos, para empezar, se equivocó muchas veces. Dice ahí, lo que registra la palabra, que toma un lugar que no le pertenecía. El dar holocausto, hacer holocausto a Jehová no le pertenecía a Saúl. Pero Saúl dice que viendo el temor del pueblo decidió actuar. Y aunque no era sacerdote, ofreció sacrificio. Y eso, hermanos, enojó al Señor. Escúchame bien, estaba ahí los enemigos de Israel y estaba el ejército de Israel y tenía que esperar la voz de Dios para darle el sí o darle el no de atacar. Escúcheme bien, pero él se desesperó porque el pueblo estaba desertando. Pero lo que Dios estaba haciendo, estaba, hermanos, probando el corazón de Saúl. Quería sacar lo que había en el corazón de Saúl, que tristemente no le había entregado a Dios en su pasado. Por eso es importante que le entregues todo a Dios. Cuando Cristo viene a tu vida, entrégale todo al Señor de tu corazón. No dejes nada, porque tarde o temprano eso Dios lo va a sacar a relucir.
Dios va a permitir algo que va, hermanos, demandar de ti que saques eso a relucir. Entonces, aquí está pasando con Saúl, hermanos, esto, ¿no? Estaba sacando Dios todo lo que había en el corazón. Tal vez había sido lastimado de niño, había cosas en su corazón, tenía problemas psicológicos, etcétera. Dicen tantas cosas de esto, pero no es el caso lo que vamos a enseñar ahora. Lo que quiero enseñar, que allí Dios estaba permitiendo que sacara Saúl su corazón. Y dice que tuvo temor el pueblo y decidió actuar, aunque no era sacerdote, ofreció sacrificio. Entonces el 13, 1 Samuel 13:9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Saúl no guardó el mandamiento de Dios, hermanos. Cuando Dios da mandamiento hay que obedecerlo, porque el quebrar el mandamiento de Dios trae consecuencia. El 13 dice, 1 Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y luego, no obstante, hermanos, le da otra oportunidad. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, le vuelve a dar otra oportunidad. Dice allí el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Ok? Está atento a las palabras de Jehová. Él tenía que obedecer, una oportunidad para Saúl, pero tristemente el corazón de Saúl estaba mal delante de Dios, no se arrepintió, a él ya no le importaba la palabra de Dios. Dice, la orden, hermanos, de Dios fue bastante clara, aunque nada placentero. Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo eso le estaba diciendo que hiciera. Entonces aquí podemos mirar, hermanos, que realmente Saúl era desobediente. El número 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué hizo? Dejó vivo al rey de Amalek. ¿Por qué? Hermanos, desobedeció. Estaba ya sacando su corazón. Dios le había mandado matar a todos. Dice, hermanos, la obediencia de Saúl no fue una obediencia completa. El 8, ya casi termino. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo el pueblo, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Escúcheme bien, el 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ya no voy a leer más, que quiero terminar, pero desobedeció. Dios le dijo que matara a todos, pero él dejó lo mejor del ganado y dejó vivo al rey de Amalek. Escúcheme bien, cuando Dios da una orden, hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Mire, hermanos, hemos tenido la experiencia. A nosotros no nos gusta mucho meternos en la vida de la gente. Créalo usted nos conoce. Ya nos conoce como pastores. Nosotros vamos a su vida cuando usted nos invita. Y vamos con toda la bendición de Dios a su vida. Toda la bendición de Dios. Cuando nos invita, pero nosotros no nos gusta meternos a su vida si usted no nos invita. ¿Ok? Siempre respetamos eso. Pero hemos dado consejos. Hemos asesorado para matrimonios. Y hemos dado, hermanos, la palabra de Dios. Y hemos orado
por muchos de ustedes y Dios nos ha revelado cosas. Y damos ese consejo buscando siempre el fundamento de la palabra, porque lo queremos bendecir. Y lo damos y le decimos, hermanos, háganle así, mire, haga esto así, hágalo de esta manera. Y en veces nos damos cuenta que no obedecen, pero vienen consecuencias a su vida. Tristemente vienen consecuencias a su vida, cuando Dios quiere detener esa consecuencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que tenemos que, hermanos, entender, que Dios le va a visitar a usted, y si su vida está en desobediencia, si su vida no está correcta delante de Dios, tristemente su visita va a ser de pérdida. Como Dios visitó a Saúl, porque Dios mira los corazones. Usted aquí me puede poner su carita. No su caritas de conflays, su carita, su cara. ¿Ok? Me puede poner su cara aquí. A mí me engaña, pero a Dios no. Dios mira su corazón. Dios estaba mirando el corazón de Saúl. Cualquiera pudiera decir, Saúl es un gran rey. No, Dios estaba mirando el corazón de Saúl. Por eso Dios permite la situación. Por eso Dios permite las circunstancias para sacar lo malo de nuestra vida. Y nos da la oportunidad. No crea que Dios es un Dios malo, hermano. Dios es un Dios de misericordia. Dios saca su suciedad para que eso sea compuesto, no para mal. Pero tristemente muchos son necios y consienten en quedarse en esa actitud, y por eso viene la consecuencia a su vida. Por eso esa visita de Dios que tendría que ser para bendecirlo, viene a ser para pérdida. Para pérdida. Dios me ha mostrado de algunos. No quiero decir porque luego me critican. Pero bueno, Dios le va a hablar a su vida. Dios le va a hablar a su vida. Manténgase fiel a Dios, hermanos. Crea la palabra. Meta a Dios en sus asuntos. Meta a Dios en sus propósitos, en sus planes, no lo saque. En sus finanzas, métalo. Dios quiere protegerlo. Dios quiere cuidarle. Escúcheme. ¿Sabe que algunos se han ido porque predico así? Pero me emociono, pues. Dios quiere cuidarle. Se oye bien, ¿verdad? Dios quiere ayudarle. Quiere bendecirlo. Sea obediente, pues. Y meta a Dios en su vida. Meta a Dios en sus planes. Meta a Dios en sus propósitos. Meta a Dios en su familia. Meta a Dios con sus hijos. Meta a Dios en su trabajo. Meta a Dios en sus finanzas. Meta a Dios en todo. Y póngase de pie, porque si no le sigo. Y Padre Dios, gracias te damos por la bendición que nos das de alabarte, de glorificarte. Bendice a esta congregación. Bendecimos a tus hijos de aquel lado, Señor, de las cámaras, los que nos han escuchado y los que nos van a escuchar. Que los bendigas, que este mensaje sea de bendición. Declaramos bendición en el nombre de Cristo. Si usted entendió el mensaje, nomás levante su mano, quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo, oramos por cada mano levantada, Señor. Y si me está escuchando de aquel lado de las cámaras, levante su mano para bendecirlo en el nombre de Cristo. Bendecimos su vida. Bendecimos su vida. Bendice, Señor, abre los cielos para que sea bendecida tu casa, tu iglesia, tus hijos. Bendícenos, Padre, y gracias por tu palabra. Que esta visita que nos vas a hacer, Señor, sea de bendición. Que no sea para pérdida. Yo te pido que bendigas al que le has dado, dale más, Señor. Multiplícale, Señor, a los sabios para administrar sus vidas, sus finanzas, sus bendiciones, Padre. Y tú que me estás escuchando, si escuchas este mensaje
y has escuchado este mensaje, te quiero invitar, si no le has abierto el corazón al Espíritu Santo, en este momento repite esta oración conmigo y di: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades, te abro mi corazón para que entres, Espíritu Santo de Dios, y que selles mi corazón con tu Espíritu. Sella mi corazón con el sello de tu Espíritu Santo, porque quiero ser tuyo. Bendice, Señor, bendice a la vida de los que están entendiendo. Y dile también gracias, porque sé que has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y te acepto como mi Salvador personal. Gracias por la vida eterna y por el perdón de pecados en Cristo Jesús. Déjame decirte que si hiciste esta oración tan sencilla esta oración, Señor, que es sencilla, pero que sabemos que tiene mucho que ver en tu reino. Si hiciste esta oración, te quiero decir que ahora perteneces a la familia divina. Te quiero decir que ahora eres parte de una familia celestial. Ahora eres un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta. Y si lo hiciste de todo corazón, ahorita en este momento hay fiesta en los cielos. Dios te bendiga y te felicito. Ahora eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga. Y quiero decirle a todos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios me los bendiga a todos. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Hasta la próxima. Dios te bendiga.